Hola amigos, si queréis saber qué ha pasado con Meta, por qué se ha desplomado, cuáles son las razones financieras, las razones psicológicas, incluso las razones del valor temporal del dinero, quédate con Edgar que nos lo explica de una forma muy interesante. Primero, titulares o mensajes clave. Aparte de los que estáis viendo en pantalla, que son las ventas, los beneficios, que esto seguro que ya lo habéis visto todos, ¿no? Las ventas año a año se han reducido un 4%. Cuidado, esto incluye efecto la divisa, efecto de que el dólar está fuerte. Si el dólar se hubiera mantenido constante, no hubieran caído un 4, sino que hubieran aumentado un 2. Pero bueno, aparte de eso, lo que es muy, muy, muy llamativo es el beneficio operativo, ¿vale? Que cae un 46%, ¿vale? Una barbaridad. Por eso la cotización cayó tanto. O eso es lo que podríamos pensar, que la cotización ha caído tanto en este trimestre, bueno, y en esta semana por la presentación de resultados, y ya lleva ya un año cayendo tanto por eso. Pero mi misión de hoy va a ser intentar demostraros que no está tan correlacionado con estas cifras operativas, ¿vale? Porque estas cifras operativas y estos beneficios operativos vienen de unos gastos operativos, que esos gastos operativos, yo os animo a que miréis la presentación de resultados del primer trimestre de este año y que veáis el guidance de gastos operativos. Es decir, lo que esperaban gastar todo el año 2022. Y hagáis las cuentas. Ya se sabe desde el primer trimestre de 2022 cuánto iban a ser los gastos. Y algunos pensaréis, bueno, pero es que lo que ha fallado son los ingresos. Han crecido menos de lo que deberían crecer. Puede ser cierto, pero una empresa tan grande y con acceso a tantos datos, muy difícil creerse que los grandes inversores no supieran que no iban a tener buenos resultados de ventas, ¿vale? Lo que yo creo que ha pasado es más psicología de la inversión y el cambio diríamos, del tipo de inversor que puede estar interesado ahora en Meta, ¿no? Pero eso lo veremos después. Lo que sí quería comentaros antes es un dato para mí súper clave. Los usuarios activos diarios de sus aplicaciones han aumentado un 4% año a año, hasta los 2.930 millones. ¿Por qué es súper importante este dato? Porque una de las cosas que achacaban a Meta, de los problemas que podía tener Meta, es la competencia, ¿no? Que TikTok les quitara terreno. Pues bien, Meta sigue aumentando su base de usuarios activos diarios, ¿vale? Que es la cifra más importante, porque también podemos ver la cantidad de usuarios mensuales, es decir, que entran al menos una vez al mes en las aplicaciones, pero para mí ese dato no es significativo porque al final esta empresa Meta lo que necesita es gente que mire, que use sus aplicaciones todos los días, porque así es como recauda datos y así es como hace ventas, ¿vale? Porque su negocio es, por si alguien no se había enterado todavía, la publicidad. Meta es una empresa de publicidad, ¿vale? Dato importantísimo también. Como sabéis, los alumnos del curso de análisis y modelización, sabéis que se podían analizar las ventas, lo explicamos, como producto de volumen por precio, ¿no? Es decir, las ventas de Meta son la cantidad de anuncios por el precio por anuncio, ¿no? Y aquí lo que se ha visto es que la cantidad de impresiones, es decir, la cantidad de anuncios que han hecho llegar a la gente ha aumentado un 17% año a año, mientras que su precio ha disminuido un 18%. Esto es súper importante porque ¿qué pasa en las empresas de publicidad nuevas, como es el caso de Meta, como es el caso de Google? Tienen mucha facilidad para acoplarse a sus clientes. Es decir, imagínate que tú eres un cliente de Meta, quieres hacer publicidad y te dicen 1000 impresiones valen $1, ¿vale? Y al mes siguiente dices, mira, es que yo no tengo tanto presupuesto, estamos en crisis, no tengo tanto presupuesto, pero me gustaría seguir teniendo 1000 impresiones para intentar hacer ventas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Cuando ven que la demanda baja, bajan los precios o son capaces de bajar los precios para permitirle que el cliente siga teniendo un retorno sobre su inversión. Es decir, que tenga
que pueda mostrar sus anuncios a sus clientes y que sus anuncios se conviertan en ventas para ellos, ¿no? Entonces, ellos como tienen mucha facilidad para medir las cosas, no tanto los sistemas de publicidad antiguos, como es, por ejemplo, la televisión, como es la radio, como es el periódico, no tienen acceso a esa información, pero estas nuevas formas de hacer publicidad tienen ese tipo de información. Por lo tanto, se acoplan, son capaces de bajar el precio a las impresiones. O imagínate un cliente que ha llegado a su tope. Es decir, dice, mira, yo a partir de aquí, si gasto más en publicidad, no llego a más gente. Lo que tiene que hacer Facebook o cualquier proveedor de publicidad es decir, mira, pues yo te bajo el precio por impresión y tú vas a poder llegar a más gente. ¿Vale? Pues eso es súper importante que lo entendamos, ¿vale? Porque es muy importante entender cómo competitivamente estas empresas funcionan, ¿vale? Y pasado haber visto eso, dato súper importante, aumenta el número de empleados un 28%, año sobre año. Una auténtica salvajada. El aumento de empleados es una auténtica salvajada. Y aquí dos comentarios. Primero, en la llamada, Mark Zuckerberg y su equipo dicen que para el año que viene esperan mantener la plantilla en niveles de 2023, pero que están mirando muy detalladamente, departamento por departamento, qué funciones están haciendo y qué no se están haciendo. O sea, están haciendo un escrutinio muy grande. Pero ese mensaje que se ha dado al público en la llamada de resultados dista de filtraciones que se han hecho. O sea, vosotros si buscáis por internet podráis encontrar filtraciones que se han hecho en el que los empleados de Facebook y los directivos de Facebook no saben exactamente cuánta gente van a despedir, pero dicen que bastante. De hecho, hay una filtración que creo que fue en el New York Times, que la leí, si no me equivoco, que dicen que hasta un 20% de la plantilla podría ser despedida. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos un mensaje público y por lo otro tenemos los rumores. Veremos lo que va a pasar. Pero, aunque se cumpla lo que ha dicho la directiva, que es que los empleados se van a mantener al año que viene, estos empleados los tenemos que considerar como una inversión. Este tipo de empresas, que después veremos que son capitalmente intensivas, ¿vale? Pero donde más intensivas son en capital humano, ¿vale? Tener una plantilla grande según para qué cosas les permite crecer más en el futuro, ¿vale? Después de todo eso hablaremos más tarde. También el último punto clave de la presentación de resultados es que no han generado prácticamente caja este trimestre. No han generado prácticamente caja libre. Y han utilizado caja que tenían en el balance para hacer recompras de acciones, además bastante agresivas. Y ahora pasemos a la parte que yo quería traeros hoy, más teórica, que aplica muy bien con Facebook o con Meta, ¿vale? Vamos a hacer una reflexión muy importante que se basa en 4 puntos. El primer punto de ellos es: distintos inversores tienen distinta preferencia temporal y tolerancia al riesgo. Veremos eso que es. Después veremos el coste del dinero, cómo afecta a los inversores. El tercer punto es que veremos es el valor terminal de las inversiones, ¿vale? Y cómo la mayoría del valor de una empresa es su valor terminal. Y el cuarto es que grandes retornos vienen de grandes disparidades entre el valor terminal y la toma de riesgos, ¿vale? Estas 4 cosas que seguramente no os habréis enterado de lo que os estoy diciendo, ahora os los voy a explicar una a una. El primero de ellos: distintos inversores tienen distintas preferencias temporales y tolerancia al riesgo. Aquí os he puesto un Excel que he preparado yo, muy básico, ¿vale? Básicamente podríamos dividir a los inversores, tal como lo pongo aquí en este ejemplo muy básico, ¿vale? No os lo toméis al pie de la letra. Podríamos dividir los inversores en 5 grupos, ¿vale? El emprendedor, que es el que se juega su propio patrimonio en una empresa para llevarla a cabo, que digo que como mínimo esperará un retorno del 50% anual, ¿vale? Es un ejemplo, y su plazo temporal es de 25 años. Tenemos al fondo de Venture Capital, que esperará un 25% de retorno anual en un periodo de 10 años. Tenemos al Private Equity, que esperará un 15 a 7 años. Al inversor en valor o Value Investing, que esperará un 10 en 5 años. Y al inversor particular, que sois la mayoría de vosotros, que vuestra esperanza matemática es 0 y esperáis invertir solo un día. Eso es la inmensa mayoría del mercado, es así. Inversor particular, que la esperanza matemática es 0 o negativa y su plazo temporal es un día, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que distintos inversores
tienen distinto retorno anual esperado y distinto plazo temporal? Pues que cuando una empresa cumple ciertas características y el mercado la ve con ciertas características, hay un tipo de inversor que invierte en ella y se justifica una valoración. Es decir, por hablar de Meta. Meta cuando estaba a 300, si os acordáis, fijaros lo que decían todos los inversores que estaban en Meta. Yo no estaba entonces. Es una empresa de calidad, crecimiento, margen bruto alto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Meta cotizando a 30 veces beneficios. ¿Vale? Es un tipo de inversor que tiene una expectativa de retorno baja, pero tiene una tolerancia al riesgo baja. ¿Vale? Y entra en empresas que él piensa que son seguras. Empresas que no son cíclicas, empresas de crecimiento estable, empresas que generan cada vez más caja, etcétera, etcétera. Ese tipo de inversor entra en ciertos tipos de empresas. Entre otras, Meta cuando estaba a 300. ¿Vale? Después, ¿qué pasa cuando esa empresa, pues ya no es una empresa tan ligera en activos ni tan generadora de caja? Están invirtiendo mucho en CAPEX. Se está demostrando que es una empresa cíclica. Toda esa gente que estaba antes desaparece y baja la acción. Y baja y se vuelve a un punto en el que, un punto, digamos, de semi-equilibrio en el que otro tipo de inversor está interesado en esta empresa. Inversores con más tolerancia al riesgo, que buscan crecimiento, que ven ese CAPEX una oportunidad en el futuro, etcétera, etcétera. Pero todavía ese tipo de inversores está invirtiendo en empresas que generan beneficios y generan caja, ¿vale? Después, ¿qué pasa cuando Meta tiene trimestres malos? El CAPEX se está comiendo toda la caja que está generando y de repente todo el valor de Meta está a futuro. Que esa clase de inversores que estaba comentando antes también desaparece. Y la acción sigue bajando y sigue bajando hasta un punto de equilibrio en el que solo quedan los inversores que tengan una mentalidad más a largo plazo, es decir, una mentalidad de ver el valor terminal de la empresa, ¿vale? Y eso lo veremos después. Entonces, aquí lo que quiero dejaros claro es que las narrativas fijan el precio, ¿vale? Y el tipo de inversor que hay en una acción te explica la valoración de esa acción, ¿vale? Y ahora vamos al segundo punto, el coste del dinero, ¿vale? Tipos de interés, aumenta la preferencia temporal del dinero a todos los inversores. Es decir, antes estábamos viendo la preferencia temporal de ciertos inversores según su categoría, ¿vale? Pero el tipo de interés les afecta a todos, ¿vale? Aquí en la gráfica en el cuadro de arriba lo que estamos viendo es el tipo de interés, ¿vale? La prima de riesgo y el retorno esperado. ¿Qué significa esto? Pues que si el tipo de interés de mercado o de la renta fija está en el 0% y de media el mercado le aplica, digamos, esto me lo estoy inventando, pero el número no está muy lejano, una prima de riesgo del 5%, el retorno que se le exigirá a las acciones, es decir, al mercado bursátil, será de un 5%. ¿Vale? ¿Qué pasa si el tipo de interés sube al 1%? Pues que si la prima de riesgo sigue constante, cosa que no es así, la prima de riesgo es como procíclica, ¿vale? Pero eso lo dejaremos para otro programa. Si el tipo de interés es del 1%, la prima de riesgo sigue siendo el 5%, el retorno que tú esperarás de tus inversiones es del 6%. Y para obtener más retorno, el precio de tus inversiones tiene que bajar, ¿vale? Por eso se dice que cuando suben los tipos de interés, la bolsa cae. Hay más fuerzas que afectan a eso, ¿no? Pero una de las fuerzas que es bajista es esto, ¿vale? Entonces, el tipo de interés, si pasa del 0 al 4, que está ahora en Estados Unidos, ¿vale? Pues el retorno esperado sube del 5 al 9. Y eso explica parte de la corrección bursátil, ¿vale? ¿Y esto cómo afecta? Pues fijaros aquí en el cuadro de abajo, lo que os estoy presentando es el valor final a 5 años, digamos, de Meta. Vamos a decir que son $300. El valor que estimamos nosotros de Meta dentro de 5 años. Si nuestro retorno esperado es del 5%, es decir, somos un inversor conservador que invierte en empresas de calidad, que de flujos de caja estable, etcétera, etcétera, no corre riesgos, no quiere riesgos, ese inversor está dispuesto a pagar por Meta $235. ¿Vale? ¿Qué pasa si el retorno esperado aumenta
a consecuencia de que el tipo de inversor que está en la acción cambia. Ahora ya están inversores con un horizonte temporal más largo, con un retorno esperado más largo, con una esperanza de retorno más alta. Pues que esa misma inversión, que quizás la empresa no ha cambiado, su valor sigue siendo el mismo dentro de 5 años, ya no tenemos que pagar, ya no podemos pagar 235, tenemos que pagar 98. ¿Vale? He hecho estos números para que cuadre a la cotización actual, ¿vale? Para que se entienda. ¿Vale? Entonces ya hemos visto los tipos de inversores y cómo afecta el tipo de interés. Ahora vamos a la tercera parte, que es que la mayoría del valor de una empresa está en su valor terminal. El valor terminal es, lo que significa es que nosotros cuando invertimos en una empresa, lo primero que suponemos es que esa empresa va a estar viva para siempre. Es una suposición, ¿vale? Y el valor terminal es el valor que tendrá la empresa pensando que va a estar para siempre. Aunque si tiene un valor terminal negativo, significa que no va a estar para siempre, ¿vale? Pero es para que lo entendáis. Aquí en el cuadro lo que os estoy poniendo son los flujos de caja de una empresa tipo, ¿vale? En el año 1 hacen 100 de flujo de caja, en el año 2 hacen 110, en el año 3 hacen 120, en el año 4 130 y en el año 5 hacen 140 más el valor terminal que son 3.000, ¿vale? Números aleatorios, ¿vale? Y nuestra inversión inicial han sido 300. O sea, pagamos 300 por esta inversión y vamos recibiendo estos flujos de caja. Vale. Ahora, lo que veis en las columnas en las filas de abajo es cómo cambia el valor presente de esos flujos cuando cambia el tipo de interés. ¿Vale? Como veis, en la segunda fila, ¿vale? Cuando tenemos el 5% de interés, el valor actual del valor terminal es 2.460, ¿vale? Y ahora nos vamos a la última, que el tipo de interés que le aplicamos a estos flujos es del 25%. El valor terminal baja a 1.000, ¿vale? Es decir, pasa de 2.400 a 1.000, una caída bestial, ¿vale? Y en la última columna lo que vemos es el porcentaje que representa el valor terminal, es decir, la infinidad de la empresa con respecto a todos los flujos. Y de media, normalmente se dice que el valor terminal representa el 80% del valor de una empresa, ¿vale? ¿Y esto por qué es muy importante saber qué es el valor terminal? Pues porque grandes retornos vienen de grandes disparidades en el valor terminal y la toma de riesgos. ¿Qué significa eso? Pues que se saca rentabilidad en bolsa de verdad por dos cosas, y las dos interrelacionadas entre ellas. El arbitraje de tiempo, es decir, nosotros tenemos una visión a largo y el mercado tiene una visión a corto, y eso va mezclado con lo que estoy diciendo, el valor terminal. O sea, toda la rentabilidad que saques como inversor está explicada por el valor terminal. Si tú tienes una visión del valor terminal de una empresa muy diferente a la del mercado, si aciertas ganarás mucho, si pierdes, perderás mucho, ¿vale? Por eso digo que los grandes retornos vienen de grandes disparidades del valor terminal y la toma de riesgos, ¿vale? Aquí he puesto 3 escenarios, ¿vale? Imaginaros y 3 escenarios y 3 inversores que me los acabo de inventar, ¿vale? El dividendero entra en Meta para cobrar dividendos. Meta no reparte dividendos, pero da igual, imaginaros que reparte dividendos, ¿vale? Él lo que quiere es comprar Meta 300, que le repartan 10 el primer año, 11 el segundo año, 12 el tercer año, 14 el cuarto año y el quinto año a lo mejor vende, ¿vale? Por 300 más el dividendo. Y saca un 4% de rentabilidad, ¿vale? Ese es el dividendero. Después está el individuo, la inmensa mayoría de lo que nos estáis escuchando, que compráis Meta 300 y las vendéis a 100. Y después está el inversor, que compra Meta a 100 y la vende a 300. Pero no ha comprado Meta a 300. ¿Vale? Y ahora, con esta reflexión importante sobre el valor temporal del dinero, la clase de inversores, por qué ha caído en bolsa Meta más allá de los fundamentales, porque como os decía al principio, los gastos operativos que han tenido en este trimestre y que van a tener en todo el año 2022 se saben desde principios de año. Se sabe desde entonces. Y los ingresos se puede saber muy fácilmente si van a aumentar mucho o van a aumentar poco. ¿Por qué? Porque es una empresa tan grande que tienes acceso a muchos datos, ¿vale? Y ahora la siguiente reflexión es explicar qué va a hacer Meta.
y por qué, por ejemplo, a mí me gusta Meta y vamos a dividirla en las dos partes. La parte del Family of Apps y la parte del metaverso. Vamos a empezar por Family of Apps. Ahora, ¿qué está haciendo Meta? Y es a la izquierda. Aquí lo que os presento es un funnel de ventas. ¿Vale? Meta lo que vende a sus clientes son impresiones. Es decir, publicidad que le llega al consumidor. ¿Vale? Eso es lo que hace Meta ahora. Esas impresiones se convierten en visitas del cliente, ¿vale? Y parte de esas visitas se convertirán en compra y después tendremos servicio postventa. Meta ahora solo se ocupa de impresiones y en algunos casos de visitas. Por ejemplo, en América es muy común que se hagan transacciones dentro de la plataforma de Facebook, por ejemplo, ¿vale? El marketplace. ¿Qué es el futuro y por qué están invirtiendo tanto en centros de datos? No solo para el metaverso, sino también para su negocio de publicidad. Que Meta lo que quiere es integrar todo el funnel de ventas de un cliente dentro de su plataforma. Es decir, yo te vendo las impresiones, tu cliente va a hacer la visita desde mi plataforma, va a hacer la compra desde mi plataforma y además le voy a ofrecer el servicio postventa a través de WhatsApp. ¿Vale? Y que los clientes finales se puedan comunicar con las empresas en las que están comprando productos a través de WhatsApp. Entonces, quiere integrar todo eso y está haciendo una gran inversión en CAPEX para tener centros de datos y poder escaparse de sus competidores. Por ejemplo, Amazon Web Services, etcétera, etcétera. Y con eso aumentar márgenes. ¿Vale? Si todo sale bien, los márgenes de Family of Apps van a aumentar en el futuro. ¿Vale? Y si todo sale bien con las inversiones en inteligencia artificial, que es gran parte de las inversiones que están haciendo, también van a ser capaces de mejorar las impresiones. Es decir, que puedan tener los clientes un mayor retorno sobre su inversión, porque de eso se basa el negocio de Meta. Por eso os he dicho que han bajado los precios por impresión, para que los clientes obtengan retorno. Es decir, que los clientes pagando menos dinero obtengan más ventas. ¿Vale? Y con la inversión en inteligencia artificial podrán esquivar, si lo consiguen, que ese es el riesgo que tomamos, podrán esquivar todos sus competidores y darle un servicio superior a sus clientes. ¿Vale? Y ahora vamos a la segunda parte, que es el ciclo de capital. Meta es una empresa cíclica y capitalmente intensiva. Lo contrario que te decían los inversores cuando Meta estaba a 300, que decían una empresa de calidad, creciente, generadora de caja, bla, bla, bla. Meta es una empresa cíclica y quien conozca su historia y quien la estudia lo sabe. Meta ha pasado ya por 3 veces el mismo ciclo que está pasando ahora. Desde que se fundó hasta 2012 pasó por el primer ciclo de inversión, lo que pasa que no cotizaba, por tanto la mayoría del mercado no lo sabe lo que pasaba. ¿Vale? Después de 2012 a 2000... creo que fue... desde 2002 a 2006, 2007 la primera fase, después la segunda fase con Instagram y WhatsApp, y ahora está en la tercera fase. Bueno, no es que sean fases, son ciclos, está en el tercer ciclo de inversión, y ahora está invirtiendo para mejorar, para darle una vuelta más a sus productos. Y para eso necesita invertir muchísimo, muchísimo, muchísimo en centros de datos y en hardware. ¿Vale? Inversión que por naturaleza es fija, porque toda esa inversión que están haciendo ahora para ser los mejores y son los que más invierten con muchísima diferencia en todo el mundo, dentro de unos años van a tener que volver a repetir y volverá a haber un ciclo. ¿Vale? Dicho esto, ¿cuál es lo importante dentro de este ciclo nuevo? El metaverso. Os lo podéis creer o no y después veremos una valoración por suma de partes. Pero el metaverso, según todos los analistas, y esto es una información de Bloomberg, representará un mercado de 400.000 millones de dólares en 2025. ¿Vale? Te lo puedes creer o no, y después haremos números, ¿no? Pero la oportunidad existe y los inversores que nos gusta tomar riesgo, tenemos ahora a este precio, tenemos una oportunidad. Ya para acabar, que me he enrollado muchísimo, la valoración de Servilleta, ¿vale? Una suma de partes. ¿Qué es lo que he hecho? Cogemos los ingresos de este trimestre, 27.714 millones, los multiplicamos por 4 para sacar el anualizado, ¿vale? Y hacemos lo mismo con el EBIT, con los beneficios operativos. Pero ojo, los beneficios operativos de este trimestre de 5.576 millones incluyen unas pérdidas por el Reality Labs, es decir, por el metaverso, de 3.672. Si quitamos esas pérdidas diciendo, bueno, vaya a separar la empresa en dos, ¿vale?
sale un beneficio operativo de 9.248 millones, que anualizado son 36.000 millones, ¿vale? Le aplicamos un múltiplo de 10 veces para ser conservadores, 370.000 millones de valor. La capitalización actual de Meta es de 266.000 millones, ¿vale? Entonces, el valor asignado ahora mismo al Reality Labs es negativo en 103.000 millones. Pero ahora vamos a hacer unos cálculos de servilleta, ¿vale? Digamos que anualmente se invierte en el metaverso 20.000 millones. El retorno sobre ese CAPEX es muy bajito, un 5%. ¿Vale? La caja generada entonces será de 21.000 millones. Esto es, imaginaos que como si fuera una suma de muchos años, ¿vale? Es un ejemplo muy tonto para que lo entendamos enseguida. Le aplicamos un múltiplo de 10 veces, 210.000 millones de valor del metaverso, ¿vale? Pero vamos a hacer un análisis de sensibilidad, teniendo en cuenta esta información, es decir, 20.000 millones de inversión. ¿Qué pasa si yo cambio el retorno sobre esa inversión y el múltiplo al que valoro el metaverso con respecto al potencial que tiene la empresa en su capitalización bursátil? ¿Vale? A un 5% de retorno sobre el capital empleado en el metaverso a un múltiplo de 10, para toda la empresa supone un 118% de potencial. Ojo, creyéndonos los números de servilleta que he dicho antes, hay que profundizar muchísimo más y mi modelo es muchísimo más completo que eso. Pero para que os hagáis una idea, que quizás vale la pena empezar a mirar Meta, quien no la haya mirado, ¿no? Pero si el retorno sobre el CAPEX es de un 15%, que para un elemento tan disruptor como el metaverso es muy poco, un 15%, y el múltiplo es un 13%, que también sería conservador, el potencial te llega al 150%, ¿vale? El precio al que cotiza actualmente Meta, si tú sacas el retorno implícito de las inversiones en el metaverso, el mercado está diciendo que es un menos 150%, ¿vale?